para ver de las comunicaciones interplaca RS-485. 485 fue una norma creada cuando ya existían los microprocesadores y los microcontroladores, pensada para ámbitos industriales o ámbitos hostiles. Lo cual significa que es útil en ambientes en los cuales tengo que transmitir datos en forma bidireccional. Pongamos un ejemplo para tratar de entender bien a qué me refiero con ámbitos hostiles. Imaginemos un centro comercial. Bueno, ahora necesitamos hacer uso de la imaginación en serio para hablar de un centro comercial. Pero imaginemos un centro comercial en el cual tenemos un sistema de aire acondicionado central y que bocas de salida en pasillos, en locales, en baños, etc. Uno dice que un sistema de aire acondicionado central soluciona un montón de cosas, y es cierto, pero también crea algún tipo de decisiones técnicas que hay que tomar, porque la cantidad de aire acondicionado que tiene que estar provisto en el McDonald's o en el Burger King, en el cual tenemos hornos, en el cual hay un montón de gente moviéndose, entrando y saliendo, es distinto, por ejemplo, en un local de ropa de mujer en el cual tiene que estar mucho más cuidado el ambiente porque hay menos gente y también es gente que se está cambiando ropa, es decir, que uno no puede ser tan agresivo ni con la calefacción ni con la refrigeración. Con lo cual, lo que se suele hacer es colocar unas paletas que dejan pasar más o menos aire en cada uno de los locales. Para lo cual se va a colocar en cada local una microcomputadora que mida la temperatura en distintos lugares del local y que periódicamente sea interrogada por una computadora central, que es la que comanda el aire acondicionado, y cuando la temperatura llega a un determinado nivel y es encuestada por la computadora central, la microcomputadora del local le dice la temperatura en el local es de tantos grados, entonces la computadora central le dice a la microcomputadora del local, cerra o abrí las paletas porque la temperatura es superior a la requerida o inferior a la requerida. Entonces, abrí más o abrí menos la salida del aire. De esta manera se regula la temperatura. Entonces, fíjense que ahí se va a tener que producir un sistema de comunicación entre la computadora central y cada una de las computadoras que va a estar identificada con un número distinto. Ese número distinto podrá estar por medio de un conjunto de llavecitas que están en cada placa y que dice de esta manera, yo soy la placa número 2, yo soy la placa número 15, yo soy la placa número 18, o puede estar guardada en la memoria flash si así se decidió. Y acá empieza el tema de 485. 485 permite una comunicación bidireccional en un bus de baja impedancia y pensado para trabajar en buena velocidad y muy inmune al ruido. Es decir, ideal para un ambiente como puede ser, por ejemplo, un centro comercial en el cual tenemos un montón de fuentes de ruido eléctrico. Ese es el ámbito para 485. Otro de los tantos paréntesis. Esto se vincula con un modo de comunicación que tiene la UART de nuestro microcontrolador que me permite trabajar en un modo que se llama de 9 bits. Esto es heredado del 16550, la UART que habíamos mencionado antes. ¿Cómo es este sistema? Imagínense de que yo voy y digo a todo el mundo, quiero comunicarme con
el microcontrolador número 2. Ese dato lo reciben todos. Solamente el microcontrolador número 2 se da por aludido. Dice, acá estoy. Y a partir de ahí, la computadora central empieza a comunicarse con el microcontrolador 2, pero si yo no tomo ninguna precaución, lo van a estar escuchando todas las demás microcomputadoras. Y acá no es un tema de reserva o de privacidad, sino que es que las demás microcomputadoras van a estar entrando en interrupción para escuchar lo que se le está enviando a la computadora número 2. Es decir, que es algo totalmente innecesario. Con lo cual, sería muy piola que yo diga, computadora número 2, quiero hablar con vos. La computadora número 2 diga, acá estoy yo, y entremos en una forma de comunicación exclusiva entre la computadora número 2 y la computadora central, y que las demás no participen. Esto es el noveno bit. Hay un modo en el cual el noveno bit, que sería el de bit de paridad, y que acá no lo vamos a usar como bit de paridad, lo fuerzo a 0 o a 1. Entonces yo digo, por ejemplo, me quiero comunicar con la computadora número 2, enviando, por ejemplo, el noveno bit en 0. Ese mensaje llega a todo el mundo. A partir de ahí, cuando la computadora número 2 dice, acá estoy, entonces la computadora número 2 se pone en un modo especial que le genera interrupciones solamente cuando el noveno bit viene en 1. Entonces, a partir de ese momento, la computadora central empieza a enviar mensajes con el noveno bit en 1 y solamente va a interrumpir a la computadora número 2. Todas las demás no se enteran porque no le genera interrupción. Cuando terminó el diálogo, entonces yo ya averigüé la temperatura, hice el estudio de qué es lo que tengo que hacer y le informo a la computadora número 2, poné las paletas de salida del aire en tal posición. Recién en ese momento es que le aviso, computadora número 2 terminó nuestro diálogo. Con lo cual, la computadora número 2 se reprograma y deja de generar interrupción con el noveno bit en 1. Entonces la computadora central dice, ahora quiero hablar con la computadora número 15. Y ese mensaje lo manda con el noveno bit en 0, es decir, que lo escuchan todos. La computadora número 15 nuevamente dice, ahora dice, acá estoy yo. Entonces la computadora central empieza, la computadora número 15 cuando dice, se reconoce que está presente, dice, ahora pongo la generación de interrupciones con el noveno bit en 1. Y a partir de ahí, la computadora central empieza a dialogar con la computadora número 15 y ni la 2 ni todas las demás la escuchan, es decir, no entran en interrupción. Esto que acabo de decir no es 485. Habitualmente se utiliza sobre 485, pero esto es un modo de trabajo que tiene la UART del 16550. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ¿qué es 485? 485 es la vinculación entre un transmisor, dos transmisores y aquí tenemos dos receptores, utilizando solamente dos cables, D más y D menos. El hecho de ver D más y D menos nos está dando ya la idea de que estamos hablando de una comunicación diferencial. Entonces, al tener una comunicación diferencial, automáticamente aparece la alta inmunidad al ruido. ¿Por qué la alta inmunidad al ruido con las comunicaciones diferenciales, como pasaba con la RS423? Porque como estamos utilizando comunicación diferencial y par trenzado, si se induce ruido, se va a inducir en ambos cables, pero por la forma de conexión de los dos cables que vemos acá, el ruido se va a inducir, imagínense, se va a inducir con el borne negativo acá, con el borne positivo acá, con el borne negativo acá y con el borne positivo acá. Es decir, que van a aparecer
en oposición y se van a cancelar entre sí. Entonces, ese ruido se induce en ambos cables, pero con polaridad opuesta, con lo cual se cancelan entre sí. Y entonces está con el agravante o con la ventaja, mejor dicho, de la baja impedancia de salida, da digamos, una inmunidad al ruido muy alta. ¿Por qué tiene importancia la impedancia? Porque si yo tengo eh, inducción de corriente y la impedancia de salida es baja, esa inducción de corriente sobre una impedancia baja me da una baja caída de tensión. Mientras que si tengo una impedancia alta, voy a tener una alta caída de tensión y por lo tanto el ruido va a tener mucho más efecto. Por ese motivo, las modernas formas de comunicación como 423 y 485, trabajando conjuntamente con baja impedancia de salida y línea diferencial, son muy inmunes al ruido y permiten comunicaciones a grandes distancias. Entonces, 485 permite múltiples transmisores y múltiples receptores. Por supuesto que estamos hablando con eh, una lógica de control de manera que esté activo un solo parlante, una sola salida por vez. Si puede haber múltiples entradas habilitadas para escuchar, pero una sola salida habilitada por vez. Con lo cual hay que establecer todo un protocolo de cuál es el orden en el cual se activan las salidas. Y vemos nuevamente, como en el caso de 423, que acá tenemos resistencias de terminación. Estas resistencias de terminación son, perdón, dije mal, como 422, acá vemos las resistencias de terminación, que son las que me garantizan la mejor adaptación de impedancias y por lo tanto el mínimo ruido. Entonces 485 permite hasta 500 metros entre estaciones y la habilitación que vemos que tiene cada uno de los transmisores está manejado por una lógica de control de cada microcontrolador que dice, ah, yo soy la terminal número 2, conmigo querían hablar. La tensión de entrada debe ser de mayor de 200 milivolt y las tensiones de salida mayores de 1,5 volt. Podemos utilizar solamente dos cables en los cuales, fíjense que tenemos una forma en la cual nos conectamos solamente con dos cables y que permiten, por ejemplo, que pueda transmitir este y recibir este, o transmitir este y recibir este. Obviamente que esto es una comunicación half duplex y por lo tanto puede transmitir uno solo por vez. Mientras que full duplex utiliza el doble de cables, pero nos permite transmisión y recepción simultánea, es decir, transmisión en ambos sentidos a la vez. Entonces, uno tiene que analizar, de acuerdo con la comunicación que vaya a hacer, si se justifica o no tener el doble de tendido de cables. Por ejemplo, en el caso del shopping, el doble de tendido de cables sería muy complicado porque tendríamos que tirar cables de todos contra todos y sería muy complicado de implementar. Entonces, aparte por la velocidad de los datos que tenemos que transmitir, porque acá no estamos hablando de un reactor nuclear en el cual hay que manejarlo con suma urgencia, sino que acá tenemos el movimiento de las paletas mecánicas y un fenómeno de variación lenta como la temperatura, no hay razón para utilizar la comunicación full duplex. Hay transceptores como, nuevamente, como siempre, Maxim. Antes teníamos el MAX 232, acá tenemos el MAX 1485, en el cual lo que tenemos es una patita de control que dice si es half o full duplex. Imaginemos que la patita de control está en 1, es decir, que está en half duplex. Si está en 1,
entonces significa que este buffer está inhabilitado. Y significa entonces que este buffer está habilitado. Entonces, el de abajo deshabilitado, el de arriba habilitado. Un 1 aquí, un 0 aquí y este es activo bajo. Con lo cual tenemos datos, es decir, tenemos un solo par de cables en este caso, este no existe y por lo tanto tendremos la recepción y la transmisión solo sobre el mismo par de cables, con la habilitación para la salida del Data Enable eh, y en un solo par de cables. Ahora, si tenemos que la patita half barra full está en 0, significa que este está habilitado y que este está deshabilitado. Un 0 aquí nos habilita este, y un 0 aquí es un 1 aquí, y este está deshabilitado. Por lo tanto, este par A y B queda habilitado para la salida, y este par ZI queda habilitado para la entrada. Entonces, este es un transceptor con sentido controlable, por medio de una patita. Entonces, esta es una forma de conexión en la cual tengo múltiples dispositivos conectados a lo largo de un bus que he armado. Entonces, de esta manera, la computadora central podrá estar interrogando a distintas computadoras e ir hablando en forma alternada con esa computadora que ha sido seleccionada. Entonces, la computadora central hablando con una microcomputadora de a una por vez en forma prolija y ordenada. Se puede utilizar, como dijimos antes en el caso de los centros comerciales, se puede utilizar, por ejemplo, para monitorear la velocidad de un motor. Es decir, monitorearla significa que el motor está a distancia del microcontrolador que estamos utilizando para controlar la velocidad, y con lo cual vamos a colocarle sobre el eje de motor un encoder, es decir, un codificador óptico, es decir, un codificador del tipo de los que tenían los viejos mouse, que eran una tarjetita circular con un montón de rayitas, y tenemos un fototransistor y un diodo emisor de luz. Entonces cada vez que se movía cortaba una rayita óptica y marcaba una transición. Acá lo mismo, el encoder me está marcando, me permite medir la velocidad del motor y transmitir la velocidad del motor a distancia por medio de cables 485, de comunicación 485. 422 era una salida, múltiples entradas, mientras que 485 permite que sea todos contra todos. Las impedancias características son parecidas, 100 ohm en un caso, 120 ohm en el otro caso, y permite trabajar hasta 32 generadores y receptores. Hay una versión de bajo consumo de 485 que permite tener hasta 256 generadores y receptores, pero requiere transceivers especiales. Tiene entonces alta inmunidad al ruido, 485, y permite manejos de corriente mayores. Entonces, 423 y 422, la diferencia principal eran que era single-ended y diferencial, mientras que 485 es diferencial. Entonces, la comparación final vamos a hacerla entre 422 y 485, que 422 lo más importante, que es un driver y 10 receptores. 485 son 32 drivers y 32 receptores. Y el resto es bastante parecido en cuanto a características eléctricas. Del punto de vista de la longitud, que puede llegar es hasta 1200 metros, desde 100 kilobits por segundo hasta 10 megabits por segundo. Y luego el resto son más o menos parecidos. RS485 puede llegar a trabajar desde menos 7 volt hasta más 12 volt, y 422 desde menos 0,25 a 6 volt, y después el resto son características comparables.
¿Alguna pregunta? Bien. eh, Imaginemos pongamos un ejemplo ahora para tratar de entender lo que vamos a decir ahora. ¿Saben ustedes lo que es una máquina extrusora de plástico? ¿La han escuchado alguna vez? La impresora 3D. No, 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 porque extrusora de plástico es una máquina eh, hidráulica que me permite hacer, por ejemplo, baldes de plástico, palanganas de plástico, cosas grandes y a gran velocidad. La impresora 3D trabaja con mucha mayor precisión, pero a menor velocidad. Es un sistema bastante sencillo desde el punto de vista conceptual, porque es una matriz en la cual dentro de la matriz se inyecta eh, plástico en forma de pellets, es decir, como si fuera ¿vieron la comida de los gatos? Que son unas bolitas chiquititas de plástico, y luego se le aplica, se cierra el molde, se aplica presión y temperatura, y luego se enfría rápidamente para que el plástico tenga estabilidad, digamos, para que se endurezca el plástico, y luego se le extrae. Desde el punto de vista teórico es algo bastante sencillo, pero desde el punto de vista del ajuste es algo bastante complicado porque se requiere de que eh, todo un proceso de ajuste, es decir, que una extrusora de plástico con la misma matriz va a tener distintos tiempos y distintas temperaturas que otra porque depende de un conjunto de características mecánicas y térmicas que tenga cada máquina que hace que las tolerancias son un poco mayores que para la electrónica y por lo tanto no son exactamente iguales dos máquinas fabricadas por la misma persona. Por lo tanto, llega el momento en el cual uno compra una extrusora de plástico, tiene que llamar a José Extrusor, que viene y hace el ajuste para que los baldes salgan perfectos. Entonces le da tanto tiempo, tanto plástico, tanta temperatura, después espera tanto tiempo, le aplica aire frío, después lo extrae. Toda esa secuencia de temperatura que va variando en forma paulatina, de los aires frío, caliente y todas esas cosas, y que se ajusta. Entonces, supongamos, vino José Extrusor, quedó la máquina perfecta. Está funcionando y tenemos nuestro empleado torpe que patea el enchufe y la desconecta, o tenemos que nos cortan la luz y se perdieron todos los ajustes. Lo cual significaría que tenemos que llamar de vuelta a José Extrusor y por supuesto pagarle para que nos vuelva a ajustar la máquina. Lo cual se dan cuenta ustedes que no sucede de esa manera porque sería ridículo. Entonces, se nos ocurre con bastante criterio eh, guardar los ajustes en una memoria no volátil, por ejemplo en la memoria flash de nuestro microcontrolador. Bien, primera instancia, ahí está bien. Ahora pasa otro problema. Supónganse que se daña eh, la placa controladora de la extrusora de plástico. Deja de funcionar. Entonces llaman al service. Ustedes imagínense que el service vaya con el analizador lógico, con el osciloscopio, con 3 multímetros y se ponga a trabajar en donde está la extrusora de plástico. El dueño de la máquina está loco porque está perdiendo plata. Al no estar produciendo, está perdiendo plata. Entonces se pone detrás del técnico
y lo vuelve loco preguntándole, ¿falta mucho? ¿Falta mucho? Entonces, evidentemente, ese no es el mecanismo. El mecanismo sería sacar la placa que está fallando, colocar una placa nueva. Pero ahí viene un problema. El problema es, y todos los ajustes que hizo don José Extrusor me quedaron en la memoria flash. Entonces, y acá viene la solución y acá nos aparece la comunicación intraplaca, me va a convenir colocar una pequeña memoria en un zócalo en la cual esté los ajustes. Una pequeña memoria de 1K, por ejemplo, pero con una particularidad. No se justifica de que yo tenga los 32 bits del bus de direcciones y los 32 bits del bus de datos del microcontrolador afuera. ¿Por qué? Porque esa memoria con los ajustes se va a leer una sola vez cuando yo prenda la máquina. Por lo cual, puedo perfectamente hacer que esa memoria sea una memoria, una memoria flash de lectura y escritura serie. Con esto ahorro mucho espacio en el impreso, porque puede ser una memoria de 8 patitas nada más, y me permite a mí que cuando el técnico saque la placa y ponga la placa nueva, saca la memoria de 8 patitas del zócalo de la placa vieja y la ponga en la placa nueva. Lo prendo y está todo funcionando nuevamente. Acá me aparece entonces la utilidad de tener una memoria serie. ¿Por qué puede ser serie? Porque la voy a leer una sola vez. Y si es lenta, no me preocupa porque estoy arrancando la computadora. Así que me tarde a mí 1 milisegundo en leer la memoria serie con los parámetros de ajuste, no me preocupa en lo más mínimo. No la voy a usar para el uso cotidiano, sino que lo voy a usar solamente para el arranque. Y ahí, esa memoria puede ser entonces, va a estar próxima al microcontrolador, por eso se llama comunicación intraplaca, y podrá ser de tipo I²C o bien SPI. Veamos qué significa esto. Vamos a hablar primero de I²C. I²C viene de la década del 80, en donde Philips creó una norma para sus primeros televisores que tenían un poquito de digital. Es decir, yo recuerdo, cuando era chico, allá en la televisión blanco y negro, créase o no, ustedes no la conocieron felizmente, pero los selectores de canales eran rotativos. Eran unas bestias enormes, que era un milagro que funcionaran, porque tenían una enorme cantidad de contactos, una enorme cantidad de inductores y una enorme cantidad de contactos. Entonces, cuando uno iba girando, estaba cambiando un circuito resonante. Entonces, Philips, en la década del 80, sacó algo novedoso, que fueron televisores para seleccionar canales con teclas. Entonces, uno, por ejemplo, yo recuerdo el primer televisor de este tipo que tuve, tenía la posibilidad de seleccionar 8 canales. Y en ese momento, en el año 82, yo decía, pero ¿para qué 8 canales? Y acá en Buenos Aires tenemos 5 canales nada más. Con lo cual, evidentemente, fue todo un disparate hacer esa pregunta hoy en día. Pero lo novedoso es que eran teclas para seleccionar canales. Con lo cual, los mecanismos tradicionales ya no servían, porque yo tenía en el frente la selección de canales con 8 teclas y luego tenía en otro lugar del televisor el sintonizador. Entonces fue necesario colocar digamos, los primeros intentos de electrónica digital en un televisor. El televisor era totalmente analógico, pero lo que hacía era, por ejemplo, cambiar el volumen y cambiar la sintonía por medio de botones.
¿Cómo haría yo para cambiar el volumen en forma digital? Lo que hacía era, en ese momento, actuar a través de un microcontrolador sobre un eh, potenciómetro digital. Es decir, un potenciómetro que yo corría el cursor mandándole una palabra binaria, de manera que si yo le mandaba 0000, lo mandaba al el límite inferior, y si yo le mandaba 111, lo mandaba al límite superior, y de esa manera, en forma digital, podía ajustar el volumen. Entonces, ese fue el origen. Fue una norma de 2 hilos, por eso se lo llama I cuadrado C o también TWI, Two-Wire Interface, es decir, interfaz de 2 cables, que se usaba para interconectar componentes en un televisor. Entonces, ¿qué significa I cuadrado C? Es Inter-ICs Bus. Bus entre circuitos integrados. Y por eso, como les gusta hacer juego de siglas, I lo llaman I cuadrado. Entonces también a TTL hay algunos que lo llaman T cuadrado L, pero eso no es tan popular. I cuadrado C sí es popular, fue adaptada por una gran cantidad de empresas. Comentario. Muchas de estas empresas utilizan también la otra tecnología de comunicación serie, que es la que vamos a ver en un ratito, que es SPI. Así que no es excluyente. Que usa I cuadrado C no usa SPI. Bien, entonces, en resumen, esto está pensado para trabajar sobre la misma placa, sobre el mismo televisor. No es para comunicarme con un televisor que está a 300 metros, sino que está dentro de la misma placa, y por eso es que nos merece un capítulo aparte. Entonces, ¿qué es I cuadrado C? Nos permite comunicaciones en orígenes 400 kilobits por segundo. Hoy en día se puede llegar a 3,4 megabits por segundo, pequeñas distancias, y puedo llegar a tener memorias E cuadrado PROM, es decir, o memoria flash, relojes de tiempo real que me comunico por medio de 2 cables, medidores de temperatura. Por ejemplo, en la placa de cualquiera de nuestras computadoras hay un transductor de temperatura que se contacta con el microprocesador de la computadora por medio de comunicación serie. Resistores y potenciómetros, como por ejemplo para hacer amplificadores de ganancia variable. Es decir, poder cambiar la amplificación en forma digital por medio de palabras binarias que cambio o potenciómetros o resistores. Este sería el esquema. Acá hay algo importante. Fíjense, microcontrolador, microcontrolador. Acá tenemos un gate array, un control de un display de cristal líquido, un conversor analógico a digital que no es el de micro porque requiere o mayor precisión o mayor velocidad. Y acá podemos colocar la memoria EEPROM que dijimos antes para el ajuste de nuestra extrusora de plástico, para el setup de nuestra extrusora de plástico. Tenemos 2 señales, serial data y serial clock. Y acá hay 2 microcontroladores que pueden actuar como master. Esta es una comunicación master-slave. Entonces, este microcontrolador puede comunicarse con este gate array, con este cristal líquido, con este y así sucesivamente. En un momento dado, este microcontrolador abandona el sistema, dice, me dedico a otra cosa, y le transfiere el control a este microcontrolador B. Con lo cual, en forma rápida, puedo llegar a tener la conmutación de actividades. Esto es entonces lo que se dice un sistema multimaster, que puedo llegar a tener más de un máster en comunicación, en la comunicación. Es decir, o uno o el otro. Veamos cómo es que, si tenemos solamente 2 cables, cómo es que se hace la comunicación. En primer lugar, a ver,
no puedo zoomear. Acá tenemos, por ejemplo, un bit start, que ahora vamos a ver cómo se produce. La selección, esto lo está escribiendo el master, el que actúa como controlador, el master diciendo, acá en 7 bits, cuál es el dispositivo con el cual me quiero direccionar, para qué lo quiero direccionar, para leer o escribir, y acá en color blanco, si acá tenemos en color gris lo que escribió el máster, en color blanco está el acknowledge, el acá estoy, el OK del dispositivo que aquí fue seleccionado. Entonces, aquí en este caso seleccionó el máster, el controlador, para escribir. Con lo cual, una vez que el dispositivo dio el acknowledge, el máster, el que quiere escribir, va a empezar a colocar datos. Entonces, va a empezar a colocar datos en forma consecutiva y es decir, acá coloca datos, el slave da acknowledge, sigue colocando datos, el slave da el acknowledge, acá le dice paramos y acá estamos en el estado ocioso idle, esperando nuevos paquetes. Entonces tenemos start, direccionamiento del dispositivo con el cual quiero transaccionar, lo quiero direccionar para escribir, el dispositivo me dice, te entendí, estoy listo para que escribas, acá pone datos, por eso es el color gris, acá pone datos el master, el slave da el acknowledge, pone datos el master, el slave da el acknowledge, hasta que le dice paramos y quedamos en el estado de flotante como para que empiece una nueva secuencia. En el otro caso, en el cual yo quiera leer, entonces selecciono el dispositivo, le digo lo quiero leer, me da el acknowledge del dispositivo y a partir de ahí me pone datos del dispositivo. El master da el acknowledge, el dispositivo pone datos y así en forma consecutiva hasta que terminamos. Entonces, fíjense que acá hay una diferencia entre acknowledge y not acknowledge, que significa terminamos, no quiero más. Este es el mecanismo de comunicación. Entonces tenemos el master, que es el que se encarga de generar siempre el clock. El clock está generado por el master. Entonces el master genera el clock y el receptor, en el caso que se produzca una escritura, los datos los pone el transmisor o master y los recibe el esclavo o receptor. Mientras que, en el caso inverso, el máster actúa como receptor, siempre genera el clock y recibe los datos que le envía el slave que actúa como transmisor. Tenemos dos líneas activas y tierra. Serial data es datos y serial clock es clock. Puede ser que un mismo dispositivo pueda actuar en algún momento como receptor y en otro momento como transmisor. Como por ejemplo puede ser un display de cristal líquido, que en algún momento lo puedo llegar a programar o escribirle datos, y en algún momento le puedo llegar a pedir que me transmita, que me transfiera el estado, por ejemplo, en el cual se encuentra el lugar en donde está el cursor o la forma en la cual fue programado. Entonces, que un dispositivo sea de transmisión no significa que no pueda también tener recepción o viceversa. Cada dispositivo tendrá una dirección única. Parte de esa dirección está dada por el fabricante. Entonces, todas las memorias E cuadrado PROM por I cuadrado C tendrán parte de su dirección fijada por el fabricante y parte que la voy a poder yo seleccionar conectando cablecitos a tierra o a VCC para darle el ajuste de la dirección, que lo vamos a ver enseguida. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de tener un dispositivo microcontrolador y todo un conjunto de memorias
que comparten el bus. Entonces, para seleccionar una u otra memoria, yo voy a poder tener que conectar algunas patitas de la memoria a tierra para identificarla como que esta es la memoria 1, esta es la 2, la 3, esta es la N. Entonces tendremos el start como principio de la comunicación, la dirección, la dirección más la directiva de que si el bit, si lo voy a escribir o lo voy a leer, el acknowledge, datos. Y después se mandará la orden de stop para decir se terminó la transacción con ese dispositivo. Acá tenemos entonces un poco más en detalle. Ahora vamos a ver bien cómo es la fase entre datos y clock para dar el inicio. Luego vendrán los clocks, después de este sería el start. ¿eh? Es decir, el start se va a dar por un cierto desfasaje entre datos y clock, en el cual ya vemos acá que es datos, producen la transición antes que clock, y esa es la indicación del inicio. Entonces luego vendrán los pulsos de clock y los datos. Entonces acá voy a estar poniendo 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y acá vendrá la directiva de write. El dispositivo al cual estoy seleccionando pondrá el acknowledge y luego colocará si lo escribí, lo seleccioné para escribir, la CPU colocará los datos. En este caso, en el caso de tener dos CPUs, la segunda CPU, que no es la que está llevando el control, se desentiende de la comunicación cuando se da cuenta de que está la otra trabajando. Entonces, esto es lo que llamamos la arbitración. El inicio y la parada se da, como dijimos antes, el inicio porque datos cae antes que clock, y la parada se da, o el stop, se da porque datos cae después que clock. Entonces, esa es la indicación de inicio y de parada. Primero se transmite el bit más significativo y por último se transmite el bit menos significativo. Es decir, en este caso el bit menos significativo significará si quiero leer o escribir. Y luego comenzará la siguiente operación. En el caso de, este es un caso de lectura del slave. Es decir, acá en este caso fíjense que se supone entonces que en el bit de indicación de lectura y escritura se dijo que quiero leer, entonces se generarán luego los clocks y automáticamente el slave comenzará a colocar los bits, arrancando del bit más significativo hasta el bit menos significativo. Hay un modo opcional que es un modo de 10 bits de direccionamiento, en el cual se complica un poco, pero es un modo de uso poco frecuente. Es decir, lo habitual es que el direccionamiento esté dado por 7 bits más un octavo de indicación de lectura y escritura. Entonces, con 7 bits podemos llegar a direccionar hasta 128 dispositivos. Hay direcciones reservadas para, por ejemplo, enviar un mensaje a todos. Entonces, si yo coloco la dirección 0, se llama un mensaje de tipo broadcast, es decir, que va para todos los dispositivos que están conectados. Y luego hay un conjunto de palabras reservadas para uso futuro, y si comienzo con 4 unos y luego tenemos un 0, significa de que es un modo de direccionamiento de 10 bits para ampliar la capacidad de direccionamiento. Es una condición excepcional. Entonces, la comunicación sería un microcontrolador, distintos dispositivos que comparten serial data y clock, con lo cual la identificación del dispositivo va a estar dentro de la propia placa del dispositivo, ya sea guardado en una memoria flash o ya sea guardado por medio de contactos. Repasamos, la comunicación sería el bit de arranque, con el desfasaje entre serial data y serial clock, los 7 bits de datos,
el octavo que lo utilizo para lectura-escritura y puesto por el máster, el slave coloca el acknowledge, luego vendrán los bits de datos provisto por el máster o el acknowledge o el dispositivo según se trate de una lectura o escritura, luego vendrá el acknowledge que corresponda de quien lo tiene que colocar y así en forma repetitiva hasta que se ponga el bit de finalización, la indicación de parada, por medio del que la pone también el máster. En el caso de los microcontroladores, tienen patitas eh, de comunicación serie. Para el caso de cuadrado C, por ejemplo, en este microcontrolador tenemos patitas de comunicación serie que están reservadas dentro de la multifunción que nosotros le damos a cada patita, están reservadas para eso. Entonces están reservadas para que cuando nosotros elijamos trabajar en el cuadrado C, esa patita quede, por ejemplo, para serial data o para serial clock. Y lo que hacemos nosotros dentro de los registros de control del microcontrolador, de nuestro Cortex, entonces es programar y decir, estoy poniendo datos en el buffer para que se transmitan, para que se escriban en el dispositivo 3F. Entonces, a partir de ahí, se encarga solamente la etapa de I cuadrado C de generar el bit de la secuencia de arranque, colocar la dirección, decir read-write y encargarse de escribir los datos que están guardados en el buffer. El micro, mientras tanto, se dedica a otra cosa. Entonces, esta vendría a ser una versión de la UART para la comunicación serie. Entonces, acá el micro se desentiende, tira los datos para ser escritos en un buffer y le da las directivas a la, entre comillas, UART de I cuadrado C para que escriba en el bus y salgan hacia el dispositivo y se encarga de generar automáticamente los acknowledge o detectar los acknowledge según el caso. Entonces, el micro arranca y se desentiende. Inclusive, se puede llegar a trabajar por interrupción, tanto la parte de transmisión como la parte de recepción. Entonces, bueno, todo esto entonces lo hacemos a través de la programación del microcontrolador. Entonces, la conexión de dispositivos, que acá estamos poniendo de manifiesto, es en el caso de tener, por ejemplo, múltiples memorias. En el caso de tener múltiples memorias, las memorias son las mismas físicamente. Lo único que me dan, en este caso, por ejemplo, son 3 patitas para que yo las conecte externamente. Entonces las puedo conectar externamente, soldándolas a tierra o ir haciendo combinaciones. Tengo 8 combinaciones posibles. Con lo cual, en este caso, podré llegar a tener hasta 8 memorias idénticas armando un banco de memoria serie, en el cual podré ir guardando, por ejemplo, parámetros de distintos dispositivos que voy a estar manejando desde el microcontrolador. Entonces aquí tenemos la memoria que termina la dirección en 0 y así sucesivamente hasta tener la memoria que termina la dirección en 7. Entonces, de esta manera es que yo hago la conexión de múltiples dispositivos que del mismo tipo, pero con distinta capacidad de direccionamiento. Las memorias tienen que estar preparadas para ello, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una memoria de 64K bytes que tiene, bueno, el tamaño de página, que eso lo vamos a entender cuando veamos memorias en el último capítulo, y que me permite tener 8 dispositivos conectados. Y me dice entonces que utilizo 3 líneas de direcciones, A0, A1 y A2. La parte principal de la dirección de esa memoria está dada por el fabricante. Entonces el fabricante me dice, esta memoria tiene los bits más significativos que son estos. Y ustedes pueden seleccionar los 3 bits menos significativos para completar la dirección. ¿Alguna pregunta?
Yo te hago una pregunta, Marcel. Claro, Entonces, cuando vos con el microcontrolador querés comunicarte por el cuadrado, lo único que hace el micro es empezar la transmisión y después empieza a hacerlo solo con algún driver o algo por el estilo. ¿Así no era? es con un driver, sino que es con una parte de hardware que Ah, tiene está bien. incorporado el micro. Algo así como la UART que tenía para la comunicación serie, Sí, que sí. le tiraba los datos y se desentendía. Bueno, acá es lo mismo. El micro no tiene que encargarse de generar el arranque, ni la parada, ni esperar el acknowledge, ni generar el acknowledge, sino que lo hace una interfaz que tiene el micro que está orientada exclusivamente a eso. O sea, lo único que tendría que hacer yo es leer o escribir en Claro, algún lado. Está bien, en un buffer. está bien, está bien. Gracias. De esa manera el micro queda libre para hacer otra cosa. Sí, 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 ahora sí. ¿Ok? Gracias. Eh, bien. Eh, SPI. Eh, SPI es la abreviatura de Serial Peripheral Interface. Interfaz a periféricos serie. Acá vimos que nosotros estamos perdiendo un montón de tiempo direccionando el dispositivo. Si bien I cuadrado C tiene la ventaja de usar solamente dos cables, tiene la desventaja de que tengo que direccionar al dispositivo. Y aparece entonces acá SPI, que si bien sigue teniendo una relación amo-esclavo, la selección del dispositivo se hace por hardware. Es decir, se hace a través de eh, de una de patitas, lo que se llamaría de patitas de selección. Eh, Veamos aquí un master y un slave. Tenemos, en este caso, un master solo y un solo slave, una señal de selección que se llama slave select. SS es slave select. Tenemos un clock que, como siempre, está generado por el master, y después tenemos dos señales, que son MOSI y MISO. MOSI significa master output slave input, en la cual nosotros vemos que tenemos una salida del master que va a la entrada del slave. Y MISO es master input, slave output, que sale del slave y va al master. Es decir, que acá tengo una comunicación full duplex, porque claro, y cuadrado C era half duplex. Acá tenemos una comunicación full duplex y acá vemos, en el caso que tenga múltiples esclavos, que voy a tener varias señales de selección. Slave select 1, slave select 2, slave select 3. Esto tiene la ventaja de que no tengo que direccionar dentro de la comunicación serie el esclavo. Me permite entonces seleccionarla por hardware, lo cual es una ventaja, es una desventaja, y me permite también trabajar en full duplex. Entonces, esas son las ventajas de SPI. En SPI voy a tener el mismo tipo de dispositivos que en I cuadrado C. Sí, voy a tener resistores, voy a tener potenciómetros, voy a tener medidores de temperatura, voy a tener relojes de tiempo real, voy a tener controladores de driver de cristal líquido, voy a tener prácticamente conversores analógico a digital especiales, prácticamente todos los que a ustedes se les ocurra. Con esto, lo que nosotros podemos es garantizar de que nuestro microcontrolador va a poder, de forma similar a la de I cuadrado C, ustedes fíjense aquí que teníamos, fíjense, según la forma que yo eligiera de programación del microcontrolador, esta patita que era serial data para I cuadrado C es MOSI para el caso de SPI. Entonces también voy a tener la
la señal de serial clock, y voy a tener MISO para la recepción. Entonces, de acuerdo con la forma de programación que yo elija, va a ser o I cuadrado C o SPI. Es decir, va a ser, en la programación va a estar definido el significado de cada una de las patitas. Es full duplex sin gestión de bus. Puedo hacer transferencias de 8 a 16 bits. Igual que en el caso de I cuadrado C, que no lo dijimos, pero lo dijimos acá para ambos casos, yo puedo utilizar dentro de mi mismo microcontrolador que actúe como master o como slave. Es decir, yo puedo programar que trabaje como master o como slave en I cuadrado C o en SPI. Bueno, las características son entonces la de Serial Clock, Slave Select, MISO y MOSI. Pues esa es la forma en la cual voy a trabajar la comunicación con el mundo exterior de mi comunicación SPI. Vamos a hablar ahora rápidamente de I cuadrado S. I cuadrado S es una... Marce, perdón, yes. antes de que pases. Sí. Entonces, en SPI, vos vas a necesitar por cada slave que tengas una patita de slave 3. Exactamente. O sea, si tengo muchos slaves, me conviene usar el I cuadrado C. I cuadrado. Sí, sí. Ahí depende, de vuelta, no hay, Carolina, no hay una solución única, porque depende del caso. Si yo tengo patitas disponibles y necesito una alta velocidad de comunicación, me conviene SPI. Digo, oye, me conviene SPI porque voy a estar pudiendo comunicarme full duplex. Es más, yo puedo llegar a hacer una cosa como, por ejemplo, estar utilizando la escritura de este esclavo y estar leyendo a este otro esclavo. Es decir, seleccionarlos para distintas cosas. I cuadrado C es fácil de implementar porque tengo que hacer solamente el tendido de 2 cables y la comunicación de tierra, que seguro es la misma porque estoy en la misma placa. Pero tiene el inconveniente de que tengo que enviarle, cada vez que yo cambio de esclavo con el cual quiero transaccionar, tengo que mandarle perderme una palabra entera para seleccionar al esclavo. Y es half duplex. Depende de cada caso. No hay una regla general decir que me conviene este o el otro. Hay que analizar cada caso. Ok, gracias. Por nada. I cuadrado S es una norma de audio digital que fue creada por Philips y que también está presente en nuestro LPC 1769. ¿Cuál es la idea? La idea es, en muchos casos, yo voy a necesitar una interfaz con el exterior para los datos del conversor analógico a digital, mandarlos a un amplificador, digamos, a parlantes o para leer varios micrófonos. Y cuadrado S me provee un mecanismo de comunicación muy simple, muy sencillo y muy difundido. Durante muchos años hubo distintos fabricantes que hacían distintas normas de comunicación digital para audio. Y Philips fue el primero que logró una norma que fuera aceptada mayoritariamente, que se llamó I cuadrado S. ¿Cuál es la idea? Tener serial clock y después tener datos y la selección. Entonces tenemos
un transmisor, que sería nuestro microcontrolador, y acá tendríamos un dispositivo que se va a encargar, por ejemplo, de recibir datos como un paquete y después mandarlo al canal izquierdo o al canal derecho. Entonces, esto está pensado típicamente para audio. Y aquí lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de recibir de varios micrófonos, transmitirle datos y procesar esos datos en la parte de audio. Entonces, aquí lo que tenemos es la interfaz tanto de salida como de entrada. ¿Qué contienen estos módulos de interfaz que estamos mencionando acá? Contienen convertidores de audio analógicos y digitales, multimedia, es decir, que me permiten amplificar y hacer filtrado, y después que permiten estándares de audio, porque hay distintos tipos de estándares en cuanto a ecualización, y en cuanto a tiempos y en cuanto a características de qué flancos admiten, distintos tipos de normas y que se pueden programar para trabajar con una norma o con otra. Y tiene, esto es importante, un DCP de audio. DCP de audio es la abreviatura de Digital Signal Processing. Este Digital Signal Processing implica un filtro digital, es decir, un filtro digital programable, con lo cual yo puedo ecualizar directamente en este dispositivo externo que estoy colocando. Entonces, contiene un hardware dedicado de filtro digital y también se encarga de cambiar y ajustar la frecuencia de muestreo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, estoy adquiriendo datos del canal izquierdo, del micrófono izquierdo y del micrófono derecho. Los almaceno dentro de ese dispositivo de interfaz externo y se los transmito después al microcontrolador por medio de I²S, indicando canal izquierdo, canal derecho. Es decir, este paquetito es de canal izquierdo, este paquetito es de canal derecho. Con lo cual estoy perdiendo, está bien, estoy perdiendo la simultaneidad. Es decir, que ustedes se darán cuenta que lo mismo que nos pasa con el teléfono celular. Si nosotros estamos escuchando, nos llamamos de un teléfono al otro y lo tenemos uno en cada mano. Y hablamos en un teléfono y escuchamos en el otro. Vemos que hay una cierta demora, producto de esa demora de que se juntan un paquete de datos de mi voz y los transmiten en paquetes y no van transmitiendo byte por byte de la conversión. Y acá pasa algo similar. Se juntan una cantidad de datos del micrófono izquierdo y se transmiten. Se juntan luego otra cantidad de datos del micrófono derecho y se transmiten. Y después, en el microcontrolador, lo que hago es armar las muestras correspondientes al mismo instante de canal izquierdo y canal derecho. Y por supuesto que están demorados un pequeño tiempo, que para el audio es imperceptible, frente a la realidad. ¿Quedó clara la idea? Entonces, aquí lo vemos un poco más en detalle. Acá tenemos el serial clock provisto por el microcontrolador y acá tenemos una indicación de canal izquierdo y de canal derecho. Es decir, esto me lo pone el dispositivo I²S, el que se encarga de la parte de la recepción, se llaman códecs, codificador y decodificador. La parte, si estoy trabajando sobre el micrófono, va a tomar la parte de codificador y me va a generar a mí la señal de audio de analógico de canal izquierdo y canal derecho, me la va a convertir en formato digital y se la va a transmitir al microcontrolador diciendo estas muestras corresponden al canal izquierdo, estas muestras corresponden al canal derecho. Y de esa manera estoy con una interfaz simple leyendo canal izquierdo y canal derecho. Análogamente para el caso de que yo lo quiero usar como salida. En ese caso será como decodificador. El microcontrolador generará las muestras, indicará al códec canal izquierdo, canal derecho y le generará la señal de clock.
¿Alguna pregunta más? ¿Están vivos todavía? Piense que queda pocos segundos para las vacaciones. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Bien. Vamos a hablar de concepto de módem. Recuerden lo que vimos al principio de la clase. La idea de módem surgió con el módem telefónico. El módem telefónico ya cayó en absoluto desuso, pero hoy tenemos que pensar de que tenemos otro tipo de módems que nos van a servir. Los primeros que seguro conocemos es un módem Bluetooth. Por ejemplo, el módem Bluetooth que yo tengo en mi mouse y que me permite conectarme con la computadora. Entonces, en mi mouse tengo un microcontrolador que detecta el movimiento de mis dedos y del movimiento del mouse. Eso lo procesa, se lo transmite al módem Bluetooth que se encargará de comunicarse con Bluetooth con la computadora y hará que se mueva el mouse sobre la computadora. Lo mismo con los auriculares que tengo puestos. Es decir, tienen un microcontrolador adentro en el cual se encarga de tomar la voz del micrófono, digamos, digitalizarla y transferírsela al módem Bluetooth. Y análogamente, la computadora generará, cuando ustedes hablan, generará una señal Bluetooth que la toma el módem Bluetooth y la transmite en forma de comunicación serie al microcontrolador. Y eso termino escuchándolo yo en los auriculares. Entonces, si bien lo que vamos a hablar ahora es de módem, tiene que generalizarse en el concepto de modem Bluetooth, modem Zigbee, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, modem Zigbee, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier tipo de modem. El concepto de modem es mucho más genérico. Entonces, modem de audio puede ser de modulación, de desplazamiento de frecuencia, en el cual, por ejemplo, podemos llegar a tener, y acá viene claramente la diferencia entre bit por segundo y baudios. Entonces yo voy a poder tener 1200 baudios y en cada baudio codificar 8 bits, por lo cual voy a tener que la velocidad de la comunicación va a ser de 9600 bits por segundo. Y eso creo que con unos dibujitos lo vamos a entender un poco mejor enseguida. Se puede ser, dijimos, FCK, por corrimiento de frecuencia o por corrimiento de fase. Phase Shift Keying. Y después nos aparece otra cosa que se llama la modulación por cuadratura de amplitud. Es decir, que le voy a agregar, aparte de la modulación por fase, le voy a agregar la variación de amplitud para agregar un bit más, por ejemplo. Entonces, un bit más significa que si la amplitud es chica, tengo un 0, por ejemplo, y si la amplitud es grande de la señal, tengo un 1. Entonces, estoy agregando mayor cantidad de bits. Entonces, si puedo discriminar más en fase, agrego más bits. Si puedo discriminar mejor en amplitud, agrego más bits. Y eso lo vamos a repetir en un minutito. Por ejemplo, tengo una señal senoidal. Si yo la desplazo en fase, puedo decirle, si la adelanto en fase, puedo decir que tengo un 1, si la retraso en fase, puedo decir que tengo un 0. Entonces, fíjense que con una sola señal senoidal ya estoy guardando un bit. Ahora bien, ¿qué pasa si puedo discriminar, en lugar de discriminar medio ciclo de desplazamiento de fase, puedo hacer un ajuste mejor? Entonces, si puedo, por ejemplo, si no desplazo la fase, tengo 0, 0. Si desplazo un cuarto la fase, tengo 0, 1. Si desplazo medio ciclo la fase, tengo 1, 0. Y si desplazo 3 cuartos, tengo 1, 1. Por ejemplo, este primer ciclo, no desplacé la fase, tengo 0, 0. Este segundo ciclo,
no desplacé nada la fase, tengo 0, 0. En este tercer ciclo, lo que hice fue desplazar en 3/4 la fase. Fíjense que estaba llegando en fase decreciente negativa, y acá lo que estoy haciendo es llevando la creciente negativa, es decir, lo desplacé 3/4. Tengo un 1, 1. Sigo de igual forma, y acá lo que hago es desplazar en media fase, en medio ciclo, tengo un 1, 0 y así sucesivamente. Con lo cual, con cada ciclo voy a estar significando 2 bits. Ahora bien, ¿qué pasa si yo modulo también en amplitud? Junto la amplitud, nivel 0 y nivel 1, le agrego un bit más. Y eso se ve de esta forma. O sea, lo que vimos recién, le agrego un bit más dado por la amplitud. Entonces, aquí voy a tener, con esta amplitud, voy a tener el bit menos significativo en 0 o en 1, y de esa manera, en cada ciclo de la señal, puedo guardar 3 bits. Puedo guardar más bits todavía si puedo discriminar no solamente hasta un cuarto de fase, sino un octavo de fase de corrimiento, estoy agregando un bit más. Y si en lugar de detectar 2 niveles de amplitud, detecto 4, le agrego otro bit más. Y de esa manera puedo llegar a hacer, como en el ejemplo que dijimos antes, que en cada ciclo de la señal que estoy utilizando para la modulación, puedo codificar hasta 8 bits. Pongamos otro ejemplo, por ejemplo ADSL. ADSL es lo que se utiliza habitualmente para la comunicación de banda ancha utilizando teléfono. Hay distintas normas, hay un montón de normas, y que depende de la compañía de telefonía que tengamos y de la inversión que haya hecho la compañía para garantizar distintas velocidades de comunicación. En el caso de ADSL, lo que se tiene es un montón de módems de audio, hasta 249 módems de audio en distintas frecuencias, separadas cada uno del otro en 4 kHz. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es poniendo un montón de canales de audio en paralelo entre sí. Veamos cómo es eso. Bueno, este sería el esquema de que tenemos nosotros la comunicación por medio del cable telefónico que llega a nuestro módem ADSL, y cómo es la idea de la comunicación. Entonces, aquí lo que vemos es filtros que se colocaban antes en la comunicación en los distintos teléfonos que había en la casa, y hoy en día lo que se hace es directamente colocar un divisor, un splitter, que me va por un lado señal de internet, que puede ser Wi-Fi o si no cableada, y por otro lado una línea pura sin ruidos de telefonía analógica tradicional. Se utiliza entonces habitualmente sobre el par de cobre, en el rango de los 300 a los 3400 Hz, y que pueden llegar a utilizar múltiples módems en una banda que va desde los 26 MHz hasta los 137 MHz, y que, 26 kHz a 137 kHz y 138 kHz a 1,1 MHz para la ascendente y descendente respectivamente. Entonces, con bandas de 4 kHz separadas entre sí, 4,31 kHz, y cada uno de esos se llaman bins. La idea de los bins se repite en un montón de otras aplicaciones, hasta en 4G. Entonces, lo que hace es utilizar un tramo de frecuencias, y acá tenemos la voz de 0 a 3,4, de 300 a 3,4 kHz tenemos voz, luego tenemos una zona bloqueada, luego tenemos la zona de subida,
y la zona de descarga, que está compuesta por un montón de canales. Aquí se ve también claramente que la capacidad de subida es la cantidad de bits por segundo que yo puedo enviar hacia Internet es menor que la cantidad de bits por segundo que puedo descargar de Internet. Porque en su momento Internet fue pensado para que uno leyera y descargara cosas de Internet, no para que subiera. Es decir, no fue pensada para el peer-to-peer ni para la videoconferencia, sino que fue pensada en sentido fundamentalmente, mayoritariamente de descarga. Y acá lo vemos un poquito más claro. La banda de voz que se le ponen esos filtros que habíamos dicho antes para evitar que las conmutaciones que tengamos aquí nos produzcan ruido, que se escucha como un ruido de fondo, como una fritura de fondo, nos produzcan ruido sobre la comunicación de audio. Entonces, tenemos esta zona reservada para la subida de datos, este verde, y este celeste para la descarga de datos. Son un montón de módems que tenemos uno al lado del otro y que se van seleccionando y se van conmutando para ser activados y de esa manera ampliar la capacidad de transferencia. De acuerdo con la norma que se utilice, en esa época en ADSL se podía llegar hasta 24 megabits por segundo, pero eso requería una calidad de las instalaciones que en nuestro país no existe. Es decir, en nuestro país no tenemos la calidad de cables ni de instalaciones porque es un rubro que las compañías telefónicas han descartado. Yo me mudé a mi casa actual hace 4 años y medio y cuando pedí teléfono me dijeron que no había, simplemente que no había líneas telefónicas. Y digo, bueno, ¿cómo hago yo para tener línea telefónica? Me dijeron, tiene que utilizar una especie de celular fijo que daba, en este caso, Telecom. Hasta que, bueno, logré hacer la transferencia de otra línea y en ese caso sí me dieron un número de teléfono que se ve que estaba utilizada por otra gente que lo dio de baja, porque bueno, durante buen tiempo tuve que recibir llamadas al principio que me asustaban bastante de gente que pedía, de bancos y de financieras que pedían pagos y que al principio me asustaban bastante. Las líneas, las empresas telefónicas se han concentrado en la telefonía celular y de hecho hay muchas casas que yo conozco que dieron de baja la telefonía fija porque se quedaron con celular solamente. Bueno, decimos entonces que esto sería ADSL, que es una variante, es un módem. Fíjense que este es un concepto importante. Dejamos el módem telefónico y nos vamos a un módem que en realidad es todo un conjunto de módems telefónicos. Para mí como usuario es un módem. Los módem se programan, acuérdense de esto, es importante, los módem se programan con comandos AT. Son comandos ASCII, AT, y luego vendrá algo más. AT es la abreviatura de attention. ¿Sí? Le mando la ASCII de la A, le mando el ASCII de la T, y le mando, por ejemplo, el ASCII H y el ASCII 0. Esto significa cortar. Entonces, cada módem, y cuando digo cada módem, significa absolutamente cada módem. Cada módem telefónico, cada módem ADSL, cada módem Zigbee, cada módem Bluetooth, cada módem LoRa, lo que sea. Cada módem tiene su propio conjunto de comandos AT. De esta manera puedo programar, comandar, leer y escribir el estatus del módem y leer y escribir los datos. Entonces yo tenía, por ejemplo, ATDT. AT significa attention, D es dial, T es por tonos. Entonces me fijo en la cartilla del módem, decía ATDT es discar, por tonos. Y yo entonces después le escribía el ASCII del 4
8620259 o 0391 y discaba con ese número y se suponía que del otro lado había un módem que me recibía y se dialogaban y se ponían en contacto entre ellos. Entonces, los comandos AT son la forma de programar el módem, es la forma de comunicarme con el otro lado. Y tengo distintos tipos de módems. Entonces tendré módem Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, NB-IoT. Todos estos están vinculados con lo que llamamos Internet de las Cosas. Y que eso va a ser el objetivo de nuestra próxima clase teórica. ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos todavía? Juan, ¿querés agregar algo de lo que viene después del receso? No, a ver, chicos, lo que nos queda luego para digamos, encaminarnos hacia el segundo semestre es introducir FreeRTOS, digamos, que nos quedó pendiente dentro de materia de sistemas operativos. Y después ya vamos a ir viendo en forma ascendente todos los módulos que nos están faltando del microcontrolador y que a ustedes les van a permitir desarrollar su proyecto, ¿bien? Como van a ser comunicación serie y cuadrados. Dentro de comunicación serie va a ser algún ejemplo con buffers circulares de WART. Luego vamos a ver y cuadrado C y cuadrado, perdón, SPI, digamos, bajo el módulo SCP, módulo ADC, módulo DAC. Obviamente nos va a quedar también USB 2.0 como el cierre, digamos, en conectividad de la materia, así que vamos a tener varias clases más en donde los módulos, como bien les dije, se van a ir presentando de a uno y obviamente algunos de ellos van a presentarse, digamos, en ejemplos múltiples, como por ejemplo el ADC o el DAC se van a presentar con el DMA, ¿bien? De acceso directo a memoria para ver, digamos, y analizar el manejo, digamos, más eficiente de los recursos. Les sugiero que traten de volver a ver la clase de hoy, la grabación, y que hagan consultas durante estas semanas, si pueden. No lo dejen pasar porque hemos visto muchas cosas hoy y no sería bueno que lo dejen para hacer consultas después de las vacaciones. Así que, bueno, nosotros quedamos a disposición. Seguramente después de las vacaciones ya van a estar los parciales corregidos y a medida que vayan surgiendo las correcciones vamos a ir pasando la planilla para que ustedes lo puedan ver con anticipación. ¿De acuerdo? Felices vacaciones. Chao, chicos, un saludo para todos. Nos vemos. Chao, feliz Saludos para todos. Suerte.